Te presentamos una nueva entrega de Infosalus, el podcast del portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos el encuentro Diálogos con Europa, la salud mental, una prioridad en la agenda política sanitaria europea y española, organizado por Europa Press en colaboración con Behringer, en el que han participado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad en el Senado, Kilian Sánchez San Juan, la miembro del Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en el Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez Ramos, la gerente de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, Ana López Trenco, y el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Manuel Martín Carrasco. La jefa de salud e Infosalus de Europa Press, Cristina Velázquez, ha sido la encargada de la moderación del coloquio. La presentación de esta cita la ha realizado la directora de Corporate Affairs de Behringer Ingelheim España, Denise Quintiliano, a quien podemos escuchar a continuación. Para mí un privilegio, como directora de Corporate Affairs en Behringer España, poder participar de esa cita y tratar uno de los temas más significativos en la agenda sanitaria de cualquier país. Concretamente, hoy nos centramos en la salud mental, como una prioridad en la agenda política sanitaria europea y española. Hemos preparado esta sesión con el objetivo de explorar cómo mejorar la calidad de vida de las personas que se enfrentan a ello, analizando el cuidado y su atención. En Behringer Ingelheim, situamos el paciente en el centro de todo lo que hacemos, ya que la mejora de su salud es nuestra razón de ser. Muestra de ello es que en el último ejercicio hemos invertido en I+D un total de 22% de las ventas netas del grupo. Hemos logrado ayudar 61 millones de pacientes en todo el mundo y en España más de 1 millón de pacientes. Los desarrollos en fase final han avanzado significativamente en las áreas de oncología, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiorrenales y metabólicas y salud mental. Nuestra misión consiste no solo en ayudar a los pacientes, sino también a contribuir a que los sistemas de salud sean cada vez más equitativos y mejores. Así que estoy segura de que este encuentro nos abrirá perspectivas a políticas que están transformando el cuidado de la salud mental en Europa y en España. Sin más preámbulos, gracias a todos y que empiece ese interesante debate. Muchas gracias, Denise, por introducirnos a esta cuarta edición de los Diálogos con Europa. Si os parece, vamos a dar paso a la presentación de este diálogo en el que vamos a debatir sobre salud mental, una prioridad en la agenda política sanitaria europea y española. Para ello contamos con la presencia de invitados excepcionales que paso a presentar. Kilian Sánchez San Juan, portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Buenos días. Soraya Rodríguez Ramos, miembro del Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en el Parlamento Europeo. Buenos días. Ana López Trenco, médico y gerente de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Y Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Vamos a hacer una pequeña introducción en el debate, empezando por el mandato de Ursula von der Leyen. Durante su mandato, la salud mental se destacó como un tema crucial, especialmente marcado por la pandemia del COVID-19. En su discurso sobre el Estado de la Unión en 2022, la presidenta de la Unión Europea anunció una nueva iniciativa sobre salud mental que se incluyó en el programa de trabajo de la Comisión en 2023. En junio de ese año, la Comisión Europea presentó una comunicación sobre el enfoque global de salud mental con varios puntos clave. Integrar la perspectiva de salud mental en todas las políticas, cuidar la salud mental de niños y jóvenes, centrarse en los más vulnerables por razones sociales, económicas o familiares y combatir el estigma. España, bajo su presidencia del Consejo de la Unión Europea, propuso un marco estratégico común
sobre salud mental, destacando la importancia de la financiación y la cooperación europea, así como la necesidad de establecer programas de acción nacional sobre salud mental y bienestar. Aquí, la Estrategia Específica de Salud Mental de España se presentó como un ejemplo útil. Los Estados miembros respaldaron por unanimidad el impulso de las conclusiones en el Consejo, en el que aseguraban un marco homogéneo de actuación en Europa. Y con ese objetivo, la Comisión Europea liberó 1.230 millones de euros y diferentes celebraciones a alto nivel con el fin de reconocer la importancia de la salud mental en la Unión Europea. Durante la presidencia europea, España defendió un cambio de paradigma en el que el Gobierno viene trabajando en los últimos años con la puesta en marcha de diferentes iniciativas y acciones, como son la Estrategia de Salud Mental y la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2022-2026. Además, la salud mental estuvo muy presente en los programas electorales de la campaña del 23 de julio y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, se comprometió a desarrollar un gran pacto de Estado por la salud mental. Con el inicio de la nueva legislatura y con el fin de nuestra presidencia en la Unión Europea, la presidencia belga tomó el relevo del Consejo de la Unión Europea en enero del 2024. Durante el mandato que aún sigue, se firmó la Declaración de Hulp, donde se menciona seguir avanzando por un enfoque integral de salud mental. Sí, mucho más recorrido. Mientras en España se ha acelerado el paso ante una problemática que tiene muchísimas aristas. En diciembre del 2023 se aprobaba la proposición no de ley sobre el Pacto de Estado de Salud Mental del PSOE y en febrero de este año todos los grupos del Congreso acordaban, a propuesta del PP, crear una subcomisión estableciendo un espacio específico de la Comisión de Sanidad. Por otro lado, con el acuerdo del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, se han materializado promesas electorales, como eran la estrategia que decíamos antes, y el Plan Nacional. Entre las últimas iniciativas que se han presentado es la creación del Comisionado de Salud Mental. Presentado el pasado mes de abril, la comisionada defendió que responderá en primer lugar a las necesidades relacionadas con la salud mental en situaciones dramáticas. El próximo viernes da comienzo a la campaña de las próximas elecciones europeas que concluyen el 9 de junio con la cita en las urnas. Un momento único en que todos podemos decidir colectivamente sobre el futuro de la Unión Europea y sobre cómo afrontar los retos globales que en solitario ningún país podría hacerlo. Es el caso de la salud mental, donde es necesaria la responsabilidad compartida a la hora de poner en marcha iniciativas y proyectos. Conseguirlo depende de involucrar a todos a dar pasos en un nuevo enfoque global para equipararla a la salud física. Mi primera pregunta va a ser para todos. Me gustaría saber, para empezar, su opinión sobre las razones de por qué la salud mental de repente ha tomado tanta importancia en la agenda política, tanto la española como la europea. Hola, buenos días. No sé si seguimos un orden. Yo creo que la pedagogía sanitaria nos ha enseñado a raíz del COVID, de la situación epidemiológica, que tenemos que hablar de sanidad. Y creo que en el periodo de la situación epidemiológica tuvimos esa oportunidad de quienes teníamos responsabilidades públicas en el ámbito sanitario de hablar de la pedagogía sanitaria. Y eso nos hizo poner en primera línea política algunas cuestiones relevantes como podían ser, entre otras, la salud mental. Yo creo que eso nos ha ayudado a posicionar la necesidad de la salud mental en el primer foco, en la primera línea de atención. Creo que también el COVID nos ha enseñado que cuando falla la salud, falla absolutamente todo, y cuando falla la salud para incluso el gran potencial de la economía mundial. Con lo que es realmente importante posicionarlo, defenderlo. Y también creo que hay cuestiones que son datos cuantitativos que nos hacen ver que realmente existe una problemática y que tenemos que atajarla de alguna manera. Por dar un dato, el teléfono de atención a la conducta suicida 024 ha recibido 150.000 llamadas desde su creación en el año 2022, en mayo del 2022, a día de hoy. Son datos lo suficientemente acuciantes para que los poderes públicos, las sociedades científicas, la industria y los clínicos, pues entre todos podamos hacer un ejercicio de pedagogía sanitaria, y no solo el ejercicio de la propia pedagogía sanitaria, sino el ejercicio de poder poner herramientas a disposición de la ciudadanía para resolver un problema tan acuciante y tan necesario como es la salud mental. Bueno, luego entraremos más concretamente, Soraya.
Bueno, efectivamente, la pandemia del COVID-19, desde mi punto de vista, fue un punto de inflexión y marcó un antes y un después en las políticas de salud en la Unión Europea. Realmente, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, las políticas de salud ocupaban un espacio minoritario, entre otras cosas también porque la Unión Europea carecía realmente de competencias en materia de salud. Sin embargo, la pandemia nos situó en una situación de emergencia donde vimos que actuar de forma conjunta, el caso de la investigación en vacunas, compras conjuntas de vacunas, era absolutamente necesario. Y es en esa situación de emergencia donde indudablemente con el confinamiento aumentó la soledad de muchas personas que ya vivían solas, pero mucho más. En un 25% se dice que incrementó esta situación de soledad en la Unión Europea. Incrementó la situación de estrés y ansiedad en la que vivían ya muchos ciudadanos, pero que el confinamiento lo aumentó y nos enfrentó a algunos datos que ya existían antes de la pandemia. Esos datos realmente son escalofriantes, ¿no? Cuando ya antes del COVID-19 las cifras europeas decían que más de 84 millones de personas en la Unión Europea estaban sufriendo algún tipo de enfermedad mental. Por lo tanto, estamos hablando de 1 de cada 6. El coste de la atención y no atención de estas enfermedades mentales suponía, desde el punto de vista económico, más de un 4% del PIB de la Unión Europea. Y la segunda causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 19 años, después de los accidentes de tráfico, es el suicidio. ¡Qué fuerte! Esto ya existía antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia puso estas cifras en el centro y encima de la mesa del debate político. Y a partir de ahí, efectivamente, desde el Parlamento Europeo y desde la Comisión de Medio Ambiente y Salud empezamos a trabajar y a demandar a la Comisión que había que actuar y que había que trabajar conjuntamente. Y lo primero que había que hacer era comenzar a trabajar en una estrategia europea sobre salud mental. Por lo tanto, desde el punto de vista, la pregunta que nos haces, desde el punto de vista social, el COVID económico, en fin, el COVID-19, la pandemia ha sido terrible, ¿no? En todas las consecuencias que ha provocado. Pero para el tema de la salud mental, colocó encima de la mesa este asunto tremendamente importante y también lo situó en esta idea de una sola salud, de la OMS. No hay salud sin una salud mental adecuada, no hay salud, indudablemente, en un planeta enfermo. Y todo esto, aquí, la salud mental emergió y se colocó como una de las prioridades y una de las responsabilidades de los poderes públicos que debía afrontar. ¿Estás de acuerdo, Ana? Sí que me gustaría aportar una visión que quizá, porque este año nuestra asociación ASAPME Aragón cumple 40 años y estoy en plan nostálgico, rememorando la historia. Y quería recordar que ya en el año 2005 se celebró la conferencia interministerial de Helsinki de los ministerios de sanidad de toda Europa y se promulgó un ideario en el que venían recogidas prácticamente todas las instrucciones que se están recogiendo hoy en día. O sea, este espacio que estamos viviendo hoy de movilización política y social en cuanto a la salud mental, la vivimos en el año 2005. De hecho, eso permitió que se desarrollara la Estrategia Nacional de Salud Mental 2009-2012. Desde las asociaciones de pacientes a veces somos escépticos en cuanto a los resultados que tienen las declaraciones de buenas intenciones, si no vienen acompañadas de acciones concretas que permitan evaluar si los resultados son eficaces o no. Porque, claro, han pasado 19 años desde esa conferencia y ahora parece que estamos innovando.
Yo he hecho una comparativa estos días preparando la intervención y veía que prácticamente hablamos de los mismos temas, de ese incremento de impacto social que las crisis económicas migratorias de toda índole generan en la población, pero tenemos que destacar que siguen todavía sin atención las personas con trastorno mental grave y que muchas veces confundimos lo que son los problemas adaptativos que nos hacen tener dificultades para enfrentarnos a la vida cotidiana y que necesitan, desde luego, medidas sociales y de apoyo, pero también que se necesitan profesionales y medidas de recuperación para poder atender a quien ya ha enfermado. Y esto es algo que iremos hablando a lo largo. Iremos hablando de ellos y luego entraremos más en esa materia. Manuel, ¿qué opinas? Bien, pues efectivamente, como ha comentado Ana, los problemas relacionados con la atención en salud mental pues no han empezado ahora, ¿no? De hecho, es una reivindicación clásica que se viene haciendo desde las sociedades psiquiátricas y que es un fenómeno global. O sea, que esto que se llama la brecha en salud mental, ¿no? El mental health gap, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre las inversiones que se hacen en salud mental y el impacto que tiene, por ejemplo, ¿no? en el PIB, etcétera, pues son muy marcadas, ¿no? Se ha comentado, ¿no? Como efectivamente, por ejemplo, la importancia de la depresión, ¿no? El auge de las bajas laborales debido a problemas de salud mental. Yo creo que todo eso son fenómenos que ya venían ocurriendo desde hace tiempo. Yo creo que esta es muy acertada también el recordar la conferencia de Helsinki, porque efectivamente fue un momento muy importante y además con un grado de acuerdo muy notable. Y yo señalaría que luego efectivamente tanto la crisis económica, ¿no? De finales de la primera década del siglo, ¿no? De los años 8, 9, 10 y finalmente la pandemia pues han hecho que, pues que cobre un poco el protagonismo que se le está dando en este momento. Es cierto que ese incremento que se ha apreciado, ¿no? en la prevalencia de los trastornos mentales, sobre todo obedece a un incremento de los trastornos mentales menos graves. Es decir, sobre todo, y el Informe Nacional de Salud publicado el año pasado, por ejemplo, lo pone de manifiesto, ¿no? Los trastornos que más aumentan son los trastornos de ansiedad, las depresiones leves y los trastornos del sueño. Quiere decir que es efectivamente, ¿no? Aquello que tiene que ver más con la respuesta a las situaciones, ¿no? de estrés, lo que finalmente aumenta más. Mientras que los trastornos mentales graves, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar, depresiones graves, trastornos graves de personalidad, permanecen en un nivel relativamente estable. Pero, efectivamente, como también ha señalado Ana, hay un riesgo muy claro en este momento de que ante el aumento de demanda de atención de unos colectivos relativamente más sanos, ¿no? La asistencia no ha crecido, los recursos asistenciales no han crecido en paralelo con este aumento de la demanda, ¿no? Con lo cual hay un riesgo real de que sean los pacientes más graves, que evidentemente son los más necesitados, ¿no? Que se queden un poco con menor atención. Yo creo que ese es un tema más importante. Y luego también las lecciones de estos dos grandes eventos, tanto la crisis económica como la pandemia, nos han señalado muy bien, yo creo, cuáles son los colectivos de riesgo, ¿no? Me parece que ese es un tema del que se hablará más tarde, ¿no? Pero yo creo que es algo que también nos señala dónde, ¿no? hay que incidir con más fuerza. Os voy a dar unos datos que acabas de entrar tú, Manuel, en ellos, que son los del Eurobarómetro, ¿no? En el 2023 los datos mostraban que el 89% de los ciudadanos europeos consideraban que la promoción de la salud mental era tan importante como la salud física, que es uno de los objetivos de la Unión Europea. Antes de la pandemia se estimaba que uno de cada 6 ciudadanos europeos experimentaba patologías relacionadas con la salud mental. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cifra en un 25% el aumento tras el primer año de la pandemia.
Y se estima que a día de hoy el 46% de la población sufre ansiedad, trastornos del sueño, depresión. En base a estos datos, que son los que se recogen en Europa, me gustaría saber un poco cuál es la situación de España, sobre todo que me comentaréis vosotros, Manuel y Ana, en qué situación estamos, y cuál es el perfil de las personas que han sido más impactadas, y luego me gustaría entrar a valorar con todos y sobre todo con vosotros las medidas que se pueden poner en marcha. ¿Qué situación se encuentra la población? Ana. Bueno, como evidencian los datos, el incremento de personas que perciben subjetivamente malestar emocional y mental es brutal. Colectivos muy afectados y, de hecho, las políticas europeas destacan principalmente la intervención en el ámbito laboral y en la empresa de cómo los riesgos psicosociales no atendidos, porque en prevención se ha atendido mucho en salud física, pero no en salud mental, el alto nivel de incertidumbre, de estrés, de precariedad laboral está teniendo una incidencia y, sobre todo, hay sectores donde se han visto muchísimo más afectados. Por otra parte, sectores que están atendiendo directamente a población vulnerable, como pueda ser sanitarios, sector social, tienen un impacto muy potente sobre su vulnerabilidad previa. Pero cojo la información que estaba dando Manuel anteriormente. Los pacientes con trastornos mentales graves, como bien ha descrito, no hemos visto un incremento. Sí que las condiciones socioeconómicas de estos pacientes, cuando son más precarias, tienen una incidencia en tener menos recursos para afrontar su propia enfermedad. Esa precarización que tenemos en los servicios públicos nos está poniendo en lugar de desventaja social a aquellas personas que tienen unos retrasos tremendos en poder ser atendidos en una consulta cuando tienen un nivel de renta más alta, pueden subsanarlo con sanidad privada. Y esto va en contra de la equidad de la asistencia sanitaria. Manuel. Sí. Yo creo que una de las lecciones claves de la pandemia fue cómo estos problemas afectan sobre todo a la gente más joven. Y eso fue un dato muy, muy llamativo, porque intuitivamente cabría esperar, ¿no?, que personas más jóvenes, por lo tanto con mayor capacidad de adaptación, ¿no?, pues se enfrentarán a la pandemia, y también con todos los medios de comunicación, ¿no?, de las redes sociales, etcétera, pues se enfrentarán a la pandemia con más recursos que la gente mayor. Y realmente lo que ocurrió fue lo contrario. O sea, salvo los colectivos de personas, por ejemplo, con deterioro cognitivo, ¿no?, que sí que lo sufrieron más, o las personas con enfermedades crónicas, etcétera, o sea, los colectivos de mayores con esos problemas, pero la población mayor sana afrontó mejor la pandemia que la población más joven. Y eso lo que revela es un dato que ya también los psiquiatras lo veníamos observando, ¿no?, y es que por distintas circunstancias que se podrían analizar, pero sí que se aprecia una menor resiliencia en las poblaciones más jóvenes, que antes han salido también algunos datos relacionados con el suicidio, etcétera. Y de hecho, fue un dato que llamó muchísimo la atención durante la pandemia, ¿no?, el número de jóvenes que acudían a urgencias con algunos trastornos que antes eran muy raros, por ejemplo, el fenómeno de las autolesiones, ¿no?, que en cambio durante la pandemia creció muchísimo. O sea que ahí se puso en evidencia una situación que, claro, que tiene unas consecuencias, yo creo que muy, muy importantes, porque, claro, esa menor resiliencia evidentemente se va a seguir trasladando, ¿no? Las personas que son jóvenes, luego serán mayores, y entramos en una fase en que va a haber un segmento de población con una vulnerabilidad especial que se va a ir arrastrando, ¿no?, y que ya lo venimos detectando. Entonces, yo creo que esto es un hecho muy llamativo. Y luego, efectivamente, ¿no?, yo creo que ha habido unos colectivos que tradicionalmente han estado mal atendidos. Dentro de ese contexto de que la salud mental y la psiquiatría ha sido un poco la cenicienta del sistema sanitario, y eso no es una peculiaridad de nuestro país, es un fenómeno global, con matices, por supuesto, pero hay estos colectivos
¿Cuáles? Por ejemplo, uno muy claro, los mayores. Los mayores, tenemos una población crecientemente envejecida, estamos ya en tasas muy notables, somos de uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, y realmente, por ejemplo, siempre lo hemos manifestado, ¿no? Es uno de los puntos que fallan en la estrategia que tenemos actualmente en salud mental. Es decir, que esa población que tradicionalmente, a pesar de tener unas tasas de problemas de salud mental iguales o superiores, si incluimos las demencias, que el resto de la población, pues realmente tenía un problema de acceso a los servicios, falta de atención especializada, ¿no? Se ha desarrollado la psiquiatría infantil, pero no tanto la psiquiatría de los mayores, la psiquiatría geriátrica o la psicogeriatría. Ese es un colectivo clarísimo. Otro es, por ejemplo, el de las personas en prisión. No tenemos, por suerte, ¿no? el fenómeno del trasvase institucional que ha ocurrido en nuestros países, como en Estados Unidos, donde se cerraron los hospitales psiquiátricos, pero ha aumentado de una forma tremenda, ¿no? las personas con enfermedad mental grave en prisión, y de hecho en Estados Unidos hay más de 1 millón de personas con estas características. Pero sí que es cierto que los datos, por ejemplo, en el último libro blanco de la salud mental en prisiones, revelaban que puede haber unas 5.000 personas en el sistema penitenciario español que tengan un trastorno mental grave. Claro, luego entraremos un poco en las necesidades y déficits concretos. Que esos eran colectivos que ya estaban de antes, ¿no? Y un poco lo que dice Ana, que el riesgo ante el aumento de la demanda es que esos colectivos que ya estaban desfavorecidos pues vean aumentadas un poco esa situación. Desde vuestra perspectiva, ¿qué se puede hacer? ¿Qué necesidades hay, ¿no? institucionales? De Soraya. Sí. Yo creo que aquí la doctora López y el doctor Martín han dado en aspectos claves y fundamentales. Primero, la diferenciación entre patologías leves, esas patologías más ansioso-depresivas, trastornos adaptativos, o esas patologías más complejas que están asociadas siempre a una patología más grave en el entorno de la salud mental. Es fundamental identificarlas y también poder poner un remedio o actuar sobre ellas. Y creo que otro aspecto fundamental es la diana poblacional sobre la que se trabaja, porque es en gran parte en la que se ha podido ver un aumento significativo de población afectada. En este sentido, suelen ser personas jóvenes o relativamente jóvenes, y sus consecuencias vienen en muchas de los casos por cuestiones de los determinantes sociales, que es una cuestión que tenemos que ver cómo afectan los determinantes sociales en el ámbito de la salud. Y otra de las cuestiones con otro tipo de población es la población mayor de 80 años, que en muchas de las causas está relacionada con esa soledad no deseada. ¿Cómo tenemos que actuar para no solo estos tipos de poblaciones que en muchas estancias son de patologías leves, pero que son una horquilla muy importante de la población que está sufriendo este tipo de problemas de salud mental? ¿Cómo se actúa desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Partido Socialista? Y así es como se ha actuado en el gobierno, es por medio de un plan de acción dotado económicamente y que se pueda hacer un aumento de las plantillas de los profesionales. Y desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es trabajar no solo los estadios de las patologías leves desde la atención primaria, porque creemos que es fundamental que este tipo de patologías se pueda abordar desde la atención primaria, reforzando los equipos de atención primaria, equipos multidisciplinares, equipos psicosociales. Con todos mis respetos a los clínicos creo que también han entendido que los equipos no pueden ser única y exclusivamente desde la perspectiva biológica, tenemos que atenderlo desde la perspectiva biopsicosocial para la integración de estos colectivos en la sociedad y para que estén reintegrados socialmente, para que mejoren todas sus situaciones normalizadas de salud mental. Pero desde mi punto de vista, lo fundamental es la identificación de la problemática. En muchas ocasiones viene determinado por causas exógenas, y esas causas exógenas están identificadísimas con los determinantes sociales, y en gran parte en la población mayor, en esa soledad no deseada que tenemos que atajar y que tenemos que tratar. Pero desde mi punto de vista es fundamental la identificación del problema con un análisis DAFO,
con aumento de las partidas presupuestarias para salud mental y una acción dual no solo del Estado sino de las comunidades autónomas para esos planes de atención a los problemas de salud mental, para que se pueda, en coordinación con el Estado, poder ampliar las plazas de profesionales relacionados con el ámbito de la salud mental y que se pueda reforzar, desde mi punto de vista, de la mano del tercer sector, la atención primaria. Soraya, aparte te voy a hacer un añadido. De las acciones que se han hecho durante el mandato de Ursula von der Leyen en salud mental, ya que vamos a hablar de las acciones necesarias, ¿cómo las valoras, las que se han anunciado hasta ahora? Bueno, ahí hay una importante que tiene que ver con lo que se estaba hablando ahora, y es el incremento de la partida presupuestaria dedicada a salud mental. En el presupuesto plurianual de la Unión Europea 2021-2027 se han colocado 1.200 millones precisamente dedicados a los estados para que puedan dedicarlos a atender el tema de la atención de la salud mental. Lo más importante desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de divulgación y de atención. Y esto es fundamental, porque para mí había un elemento claro, y es que habláramos del problema de la salud mental, porque de lo que no se habla parece que no existe. E indudablemente este problema existe, y de forma muy alarmante y preocupante. Pero lo segundo es poner dinero encima de la mesa, es poner presupuesto para poder reforzar los recursos. Porque es absolutamente necesario que en los servicios, en las carteras básicas de atención de la sanidad pública en los distintos Estados miembros, los ciudadanos tengan acceso. Y tengan acceso en igualdad, porque efectivamente hemos visto y estamos viendo, como por ejemplo en el ámbito de la salud que afecta a la juventud, pues desgraciadamente el mismo problema en una unidad familiar donde no hay recursos económicos supone un verdadero drama y una patología que, siendo atendida de forma precoz, en un momento adecuado, con consultas, no da lugar a una situación de enfermedad mental que pueda desarrollarse a largo plazo. Si esa familia tiene recursos, paga un psicólogo y paga las sesiones necesarias de atención psicológica de su hijo. Sin embargo, en una familia donde no les hay, va a la sanidad pública, tiene que abordar largas listas de espera, entre 3 y 4 meses, y luego, como mucho, una sesión por mes. Es decir, o pagas o esperas. Y eso indudablemente es un problema de desigualdad ante una necesidad y una responsabilidad de los poderes públicos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en España? Yo creo que, y aquí, bueno, vosotros tenéis mucho más conocimiento, pero por los datos que manejamos desde la Unión. España es uno de los países de la Unión Europea que está en peor situación en relación al número de recursos humanos que atienden estas enfermedades en la sanidad pública. La media en la Unión Europea es de 18 psicólogos por 100.000 habitantes. En España estamos en 6 psicólogos por 100.000 habitantes. Es decir, necesitaríamos multiplicar por 3 el número de psicólogos para poder estar en la media, teniendo en cuenta que países como Irlanda están casi en el 22%, o sea, en 22 psicólogos por 100.000. Es decir, esa es la media, pero hay países que están mejor. No hay, desde el punto de vista económico, de la situación económica de nuestro país, como potencia económica de la Unión Europea, ninguna causa que justifique que estemos en esta situación, que estemos realmente a la cola. Porque para poder decir que vamos a abordar ya con políticas serias, no con planes, no con estrategias, esta situación, que es urgente, pues necesitamos realmente hacer un esfuerzo económico importantísimo para incrementar el número de psicólogos que trabajen en la sanidad pública, que puedan también prestar servicio desde la atención primaria. Porque si no, ¿qué nos dicen a nosotros también los médicos de familia? Cuando se encuentran con una posible patología de este tipo,
6 de cada 10 españoles sufren depresión, 5 de cada 10 sufren ansiedad. Si no hay una deriva rápida a un servicio especializado, es decir, a un psicólogo clínico, y tienen que aguardar 3, 4, 5 meses, indudablemente el paciente también muchas veces, por otros síntomas, que realmente lo que hace es somatizar esa enfermedad, al final acaba medicalizado. Y tenemos la otra cifra, que es la cara de esta moneda, que es que en España es uno de los países, es el país de la Unión Europea donde más medicamentos ansiolíticos se recetan, se prescriben y se toman. Y se convierten además en tratamientos que deberían tener una corta duración, en tratamientos de larga duración, que desarrollan a su vez nuevas patologías. Por lo tanto, quiero decir y acabo que allí en el Parlamento Europeo nosotros comenzamos a trabajar, a pedir a la Comisión esta estrategia de salud mental, que la han hecho, incrementos en los presupuestos, pero indudablemente luego ahí está la responsabilidad de los Estados. Y honestamente, mi impresión es que hemos incorporado muchísimo en el discurso político el tema de la salud mental, porque queda como muy políticamente correcto. Y parece que es que estás... Pero luego vas a los cambios que se han producido en los presupuestos nacionales y en la disposición y disponibilidad de estos recursos por parte de la Unión Europea y, lamentablemente, no se han producido cambios sustanciales. Y, honestamente, en el caso español, creo que necesitamos mucho más de 100 millones en el Plan Nacional de Salud Mental, porque estamos a la cola de la Unión Europea en los servicios de atención. Hay que multiplicar por 3 en un plazo relativamente breve el número de psicólogos que atienden en la sanidad pública, porque si no, la realidad es que tu cartilla bancaria determina el nivel de asistencia y o pagas o esperas. Y esperar, en estos casos, tiene consecuencias dramáticas. Bueno, si te parece, vamos a centrarnos en la Unión Europea y luego ya vemos cuál es la situación de España, que vamos a entrar ya. Me gustaría saber solo un análisis, o cómo veis vosotros la implicación del Gobierno durante su presidencia, las iniciativas que ha llevado. ¿Creéis que se van a establecer, que se van a tener un largo recorrido, o creéis que después de la presidencia belga, y luego creo que viene Hungría, esto se va a quedar aquí y vamos a retroceder? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que ha tenido que el Gobierno... Kilian. Bueno, yo me baso en el compromiso firme del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No solo lo ha hecho público y manifiesto en su toma de posesión, en su investidura como presidente del Gobierno, sino que con las acciones que se han llevado a cabo por parte del Gobierno, yo creo que esa planificación de cara al futuro, presente y futuro, yo creo que es más que justificada, y que se inicia un camino hacia la normalización, que puede llegar a decir Soraya, pero tenemos que ser conscientes y también tenemos que ser justos de dónde partíamos, dónde estamos, a dónde queremos llegar. Estábamos hablando de que en el año 2018 partíamos de una situación muy precaria de la atención a la salud mental, que este Gobierno ha posicionado encima de la mesa una serie de cuestiones y de medidas para abordarlo, y que seguiremos incrementando todas las acciones necesarias para mejorar todos los ratios. No solo el posicionamiento de crédito es necesario, sino también las acciones en las plazas de los profesionales de salud mental que abordan esta problemática, y en esto también se ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas, y gracias a ese trabajo se han podido aumentar las plazas de profesionales, que entre todas las plazas de profesionales que atienden los problemas de salud mental se han aumentado un 66% las plazas, y las acreditaciones por parte del Ministerio superan el 90% de las acreditaciones. Se ha creado no solo
la alta comisionada para la salud mental, sino que se han creado subcomisiones de estudio. Yo creo que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser realistas de la situación que vivíamos en el año 2018, dónde estamos ahora mismo en el año 2024 y dónde queremos llegar en el año 2030. Yo creo que es fundamental y tenemos que ser justos con la realidad existente con salud mental. Sí, pero os pregunto en Europa. Os pregunto si la iniciativa del Gobierno, como en la presidencia, creéis que va a tener, te pregunto a ti, Manuel, va a tener algún recorrido. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Creéis que en medio corto plazo se pueden poner dentro de ese marco estratégico y de la declaración firmada, se va a poner en marcha desde Europa una estrategia que al final pretende ponerse en cada país? ¿Crees que esa iniciativa va a seguir adelante, que puede haber un antes y un después? Bueno, es lo que deseamos y lo que esperamos, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre efectivamente hay las distintas presidencias tienen también distintas sensibilidades, ¿no? Y también hay cosas imprevistas, ¿no? Que de alguna forma alteran el rumbo normal y ponen un tema en primer plano. Yo quiero creer que todo el impulso que ha tomado el desarrollo de la atención a la salud mental va a permanecer, ¿no? Me parece además que hay, que son ya pues muchas notas, ¿no? Que revelan que realmente el tema ha calado. Lo único que ocurre, efectivamente, como ha comentado Kilian, hay que ver de dónde venimos, ¿no? O sea que realmente el esfuerzo que habría que hacer es importante porque no es últimamente de los últimos años, sino que teníamos un déficit ya previo. Efectivamente, se ha hablado de los psicólogos, yo de los psiquiatras podría decir lo mismo, ¿no? O sea que ahí hay una serie de esfuerzos que es muy importante mantener. También quiero destacar el papel que hace en este sentido la Asociación Europea de Psiquiatría, que es la organización europea en la que está incluida la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, que precisamente celebra su próximo congreso europeo, se va a hacer aquí en Madrid en el año 25, y también puede ser una oportunidad, ¿no? Para pues poner de manifiesto toda esta situación que estamos comentando. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que tenemos una diferencia sustancial con el año 2005, y es que hoy contamos con la presión social y la presión mediática. Hoy tenemos organizaciones de salud mental de pacientes y la fortaleza de las sociedades científicas mucho más potente que la que teníamos hace años, con lo cual somos agentes de cambio. Y luego el poder que tienen las redes sociales, que no todo es malo en las redes sociales, pero nos permite tener altavoces que hagan ser la piedra de toque que diga a los políticos, no, lo que dijiste tiene que hacerse. Y eso me da confianza. Es muy importante porque hablar de esto en la sociedad y colocarlo en el debate efectivamente también ha roto bastante esa barrera, ¿no?, que había de la estigmatización, el que ahora la gente hable de forma natural, con que, yo sí he padecido depresión o estoy en tratamiento. Eso antes era muy difícil verlo, y personajes públicos que lo han hecho público, yo creo que ayuda mucho. Pero solamente yo quería añadir a esta pregunta que haces algo muy breve, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a seguir avanzando en una política comunitaria, en una política europea de fortalecimiento de estrategias conjuntas de salud mental y de presupuestos? Pues todo va a depender también de lo que suceda en las próximas elecciones europeas. Si hay una mayoría en el Parlamento Europeo de grupos de extrema derecha, claramente, que hablan en nombre de Europa, pero realmente representan lo que es lo contrario a la Unión Europea, que son políticas comunes, pues indudablemente una política incipiente, como es la política común de salud, donde está la salud mental, pues va a sufrir mucho. Y yo creo que esto también los ciudadanos tienen que saberlo, y por eso creo que en estas elecciones europeas es importante, y os agradezco, hablar de salud mental, porque son los temas que luego se tratan en Europa y que afectan directamente
a las políticas nacionales, porque pueden tener más presupuesto europeo, porque pueden tener coordinaciones a nivel europeo, transferencia de buenas prácticas. Entonces también un poco va a depender. La próxima presidencia, después de la belga, es la presidencia húngara, es Orbán. Bueno, no es precisamente el paradigma el gobierno de Hungría de apostar por políticas comunitarias, sino más bien por la renacionalización de políticas que están plenamente comunitarizadas. El pilar de la salud es un pilar nuevo que hemos construido con acciones provocadas por la emergencia del COVID-19, y lo que necesita ahora es impulso y no paralización. Por lo tanto, el resultado final de la fisonomía del nuevo Parlamento Europeo va a tener muchísimo que ver con esta pregunta que tú nos hacías, que espero que efectivamente no sea el peor escenario, es decir, que haya una mayoría o la mitad, en fin, de eurodiputados que estén más en el lado de la anti-Europa, en el sentido de antiproyecto de Unión Europea. Yo soy más radical. Yo espero que haya una mayoría progresista en el Parlamento Europeo, porque es quien defiende las políticas más cercanas a la ciudadanía, y al fin y al cabo yo creo que son las políticas que los que estamos aquí defendemos, y por eso estamos aquí también, porque estamos haciendo esta pedagogía sanitaria. Y la pedagogía sanitaria pasa por hablar de la desestigmatización, que es un poco lo que estábamos hablando, esa empatía de los gobiernos con las problemáticas que sufrimos los ciudadanos. Todos los ciudadanos en algún momento de nuestra vida podemos sufrir algún tipo de trastorno de salud mental, bien sea leve, grave o moderado, y yo creo que lo que ha dicho Soraya también es una clave fundamental. Nos jugamos mucho en las próximas elecciones europeas de cuál va a ser ese arco parlamentario y de qué tipo de políticas va a defender ese arco parlamentario. Yo creo que con esa oleada ultraderechista que no apuesta en ninguno de los casos por la sanidad pública y esa sanidad de vanguardia y comunitaria, pues yo creo que tenemos que hacer un análisis de reflexión sobre qué mapa político europeo podemos tener en las próximas semanas para los próximos años. Vamos a centrarnos en España, ¿no?, donde parece que todo va más rápido. Empezamos un poco por el Pacto de Estado de Salud Mental, una demanda de años de los colectivos y asociaciones. Tenemos aprobada la proposición no de ley para que se insta al Gobierno a un pacto que sea universal, público y de calidad. Y luego tenemos aprobada también una subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad que dará sus frutos, esperemos, en diciembre del 2024. Kilian, voy a empezar por ti, que conoces más toda esta dinámica. ¿Qué oportunidades pueden abrirse con estos trabajos, con la subcomisión, con el Pacto Nacional? ¿Cómo lo ves? Bueno, y dentro del marco de la Comisión de Sanidad, tanto Congreso, Senado, esa subcomisión de estudio lo que va a arrojar es ese análisis DAFO que hacemos sobre una realidad acuciante como es los problemas de salud mental, y ese Pacto de Estado lo que esperamos es que traiga los resultados que se han visto viendo o se han ido viendo desde el año 2018 hasta ahora, y que se puedan seguir incrementando las medidas necesarias para revertir la curva de los problemas de salud mental. Y sigo pensando que la estrategia es clara y es aumento presupuestario, aumento de las plazas relacionadas con los problemas de salud mental, importantísimo las infraestructuras, incluso para favorecer la equidad. Me atrevería a hablar de los convenios CESUR entre comunidades autónomas para la equidad territorial en algún tipo de patologías, y centros especializados para problemas de salud mental, sobre todo en territorios rurales, en territorios alejados, que tienen más escasez de infraestructuras adaptadas para pacientes con problemas de salud mental. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy de una isla no capitalina, en Canarias, donde históricamente se había olvidado de los recursos de salud mental, de esas infraestructuras. En la legislatura pasada tuve la oportunidad de ser miembro del Gobierno de Canarias. Hicimos una apuesta fundamental no solo por reforzar la atención primaria, sino también reforzar los centros especializados para patologías graves. Y yo creo que eso es lo fundamental, que dentro de la subcomisión podamos analizar cuáles son las herramientas, que la pongamos
dentro de ese pacto de Estado, que es financiación, refuerzo de profesionales, infraestructuras sanitarias y continuar con el compromiso de la desestigmatización y la empatía con los problemas de salud mental. Manuel, como representante implicado... Bueno, nosotros creemos que hay una serie de aspectos críticos, ¿no?, que debería abordarse, ¿no? Yo creo que uno muy importante, ha salido repetidamente, es la escasez de profesionales. Yo creo que efectivamente hay una situación de carestía, de psiquiatras, desde luego, de psicólogos también, y que partiendo de una base inferior al promedio europeo, pero realmente estamos en una situación comprometida en que ya hay muchos servicios comprometidos, ¿no?, en toda la geografía española, precisamente por este problema. Luego hay otros temas que tienen que ver más con la innovación, por ejemplo, la incorporación del mundo digital a la salud mental, todo lo que tiene que ver, que puede ser también complementario, ¿no?, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, terapias digitales, es un aspecto importante. Otro es la atención a los cuidadores, que yo creo que ha sido una de las, con perdón lo que se opiniona, pero yo creo que ha sido una de las lacras de nuestro sistema, el de no atender conjuntamente al cuidador con la persona afectada. Y dentro de ese tema está todo lo que tiene que ver con la incorporación del paciente experto a la atención. Yo creo que ese es otro tema fundamental. La prevención en salud mental. Ahí, el tema de primeros episodios, la soledad, la salud mental en el trabajo y en la escuela. O sea, hay un tema de cooperación intersectorial en todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no?, que no se puede dejar al margen. Atención primaria, psiquiatría infanto-juvenil, mayores. Junto con los mayores, la atención a otros grupos vulnerables que ya comenté antes, ¿no?, por ejemplo, inmigrantes, prisiones, colectivos que han sufrido maltrato, hay colectivos críticos, la incorporación de las personas usuarias a los resultados en salud, desde el punto, no solamente desde el punto de vista de la evaluación, sino también de incorporar sus opiniones, su visión sobre los problemas. Y luego, bueno, algunos temas ya quizás más concretos y más técnicos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las guías clínicas, la diseminación de las buenas prácticas. O sea que, en fin, no quiero extenderme, pero creo que hay una serie de retos realmente... O sea, por dónde empezar es bueno, porque realmente hay un pastel muy grande que comer. Sí. Ana, ¿qué añadirías? Sí, poco que añadir, porque la verdad es que, Manuel, has hecho un repaso muy importante y además muy intensivo. Quizá añadiría que me parece muy importante aprovechar la tecnología y la innovación en dos aspectos fundamentales. Uno, el epidemiológico. Muchas veces damos por sentado algo que se manifiesta evidentemente pues porque tiene mucha difusión, y tenemos que recordar que casualidad no es causalidad, con lo cual tenemos que poner la evidencia científica para poder averiguar cuáles son las causas etiopatogénicas de cada una de las patologías, y para eso tenemos la herramienta de la Big Data. Yo creo que es muy importante incorporar la tecnología en la fase epidemiológica, pero también en la intervención. Os pongo un ejemplo. Nosotros en ASAPME Aragón, el día que se cerró el centro por la pandemia, teníamos toda la asistencia presencial y dijimos, esto va a ser una hecatombe. Nos transformamos los profesionales, nos hicimos expertos en Zoom, Teams, etcétera, etcétera, como todo el resto de la población, pero nuestros pacientes también. Y eso hizo que desde los recursos de intervención pudiéramos sostener a las personas con trastorno mental grave con sus rutinas, con sus pautas y con sus tratamientos. O sea, la tecnología vino afortunadamente para quedarse en el aspecto positivo. Luego, en cuanto a los profesionales, siempre que se habla de los profesionales de la salud mental, acabamos hablando de las ratios de psiquiatras y psicólogos, que son importantísimas. Pero, además lo hablaba con Kilian antes, la importancia de una visión multidisciplinar. Intervienen también, sobre todo, no solamente en prevención, sino en atención, otra serie de disciplinas tan importantes como la enfermería psiquiátrica, como el trabajo social, como la terapia ocupacional, que son profesiones que aportan un valor de recuperación para poder conseguir esa reinserción en la sociedad
no solamente tan necesaria, sino tan insuficiente en estos momentos. Y quería destacar también en cuanto a los colectivos, que quizá pocos te has dejado, Manuel, pero la salud mental materno-infantil. Es uno de los temas que está totalmente olvidado, que tiene unas incidencias psicopatológicas muy graves, en la que pesa un triple estigma, porque tenemos una visión estereotipada de la maternidad que hace que las mujeres que están en una situación no solamente de depresión, que se oye hablar de depresión posparto, es que también hay muchos episodios psicóticos perinatales y que no se atreven a decir que estoy en esta situación de vulnerabilidad, e incluso no hay formación en cuanto a los profesionales que atienden a estas mujeres para saber qué tipo de tratamientos son compatibles con el embarazo. Y me callo, que si no... No, me gustaría, porque hemos dejado como pasar un poco, lo ha comentado antes Manuel, las patologías más graves y complejas, en qué situación se encuentran, parecen las grandes olvidadas. Yo tengo la necesidad de, a raíz de la intervención de la doctora López, añadir una cuestión que es fundamental también, las unidades transversales y polivalentes, porque hay unidades que pueden ser perfectamente aliadas para mejorar el diagnóstico y para mejorar ese flujo de información con las unidades específicas de psicología, psiquiatría. En este sentido, creo que es fundamental que también se apueste por los equipos asertivos comunitarios, por las unidades de atención temprana, por atención primaria, por la farmacia comunitaria, que a veces se considera como como una mera unidad de tratamiento, y no es así. Creo que tenemos una farmacia comunitaria como organismo de alianzas que es fundamental para colaborar con el sistema sanitario, y fundamental también que apostemos por esa vehiculización de las patologías por medio del tercer sector. Yo creo que estas unidades transversales favorecen mucho no solo el diagnóstico, sino las intervenciones más importantes, y una cuestión que aquí no se ha hablado que creo que es fundamental, que es la patología dual. Que eso ya es meternos en el meollo de la cuestión de los problemas de salud mental. La patología dual, drogodependencia, psiquiatría, drogodependencia, salud mental. También soy miembro de la Comisión de Adicciones y creemos fundamental que esta patología dual es importantísimo abordarla, y que también tengamos unidades específicas para la patología dual, que yo creo que es una cosa que no hemos hablado hoy y que no nos podemos ir sin hablar de este tema. Soraya y luego Manuel. No, en esta ronda que habías hecho de qué esperábamos un poco de la... Yo creo que es muy importante que aquí en España como en Europa abordemos el tema de la salud mental de forma transversal, llegando efectivamente, digamos que en todas las políticas tengamos en cuenta el tema de la salud mental. Y yo creo que hay que, desde luego, priorizar el acceso a los servicios para un tratamiento temprano, que hay que garantizar el acceso de los ciudadanos a una atención adecuada y eficaz, y que efectivamente, como tú muy bien has señalado, también tras una recuperación o en el proceso de recuperación, una plena integración. Y para eso es necesario también todos estos servicios más polivalentes, psicosociales, de ayuda a la integración. Pero, insisto, en eso tenemos que ser absolutamente conscientes de que en España tenemos que hacer un esfuerzo presupuestario para dotar todos estos recursos humanos, recursos de profesionales. Hay un dato que a nivel europeo también llama la atención. En España se invierte solo el 5% de la inversión en salud mental. Y estamos frente a otros países, como por ejemplo Francia, donde esta inversión es del 10%, o de otros países, incluso del este,
con unas situaciones claramente socioeconómicas muy inferiores a las de España, con ratios superiores de dedicación dentro de la inversión en salud a salud mental. Por lo tanto, eso debe cambiar y creo que este debe ser un objetivo importante de todas estas comisiones, de todos estos estudios. Y luego solamente añadir en el tema de las redes, de la digitalización. Yo en la Comisión de Medio Ambiente, al principio, cuando surgió este tema de pedir a la Unión Europea una estrategia sobre salud mental, pues hice una encuesta como eurodiputada, utilizando, indudablemente, como comprenderéis, la encuesta era muy modesta. Tuvimos una muestra de 800 jóvenes de toda la Unión Europea y fundamentalmente era dirigida a los jóvenes y, bueno, surgieron algunas conclusiones, en fin, que tampoco las esperabas, pero en relación a la utilización de los medios digitales, de las redes, ellos, más del 65%, nos dijeron que estimaban que su salud mental era mala o muy mala. Y la primera causa a la que ellos aludían era efectivamente al uso de las redes, lo que eso, en fin, generaba ansiedad, generaba estrés, tal. Pero a su vez, cuando les preguntábamos qué instrumentos consideraban más importantes para que les pudieran ayudar, hablaban de las redes. ¿Por qué? Porque a través precisamente de las redes sociales se habían abierto durante el COVID, la pandemia, a hablar de ello. Por lo tanto, me parece también muy importante, ¿no?, ver cómo a través, ¿no?, de las distintas plataformas podemos también ofrecer servicios. Por ejemplo, como muy bien decías, el tema de la población rural. Yo soy de Castilla y León. Es una comunidad esencialmente rural y hay efectivamente problemas claros y evidentes de cómo no hay sencillamente asistencia. Eso también es muy importante, es decir, que las comunidades autónomas asuman la responsabilidad en mejorar esta cartera de servicios, porque es verdad que en los últimos años vemos cómo comunidades autónomas como como Canarias ha mejorado la ratio de profesionales y comunidades autónomas como la mía, como Castilla y León, están absolutamente estancadas, no han evolucionado. Es decir, hay que establecer que ese marco sea un marco que vaya acompañado por el compromiso de las comunidades autónomas, porque si no generaremos también dentro de España ciudadanos con una mejor atención y ciudadanos que tengan que buscarse la vida, entre comillas, perdónenme la expresión, ¿no?, y que dependa efectivamente de su capacidad económica el ser atendidos. Bueno, luego hablaremos de la estrategia, pero Manuel. Sí, no, por puntualizar algunos asuntos que han ido saliendo. En cuanto a qué porcentaje de los recursos sanitarios deben destinarse a salud mental, la Organización Mundial de la Salud recomienda que debería estar en torno al 12%. Sí. O sea que realmente hay un campo de crecimiento importante. Otro tema que también ha salido, que es el de la patología dual. Efectivamente son personas con una enfermedad mental que además tienen una adicción, un trastorno por uso de sustancias. Y esto está dando lugar, sobre todo con la irrupción de estas nuevas drogas de síntesis, los derivados anfetamínicos, etcétera, una población de personas con enfermedad mental grave y adicción a la que el efecto aditivo de las drogas crea unos trastornos muy graves de comportamiento. Es decir, y esto realmente, sobre todo en la medida en que son personas que necesitan una atención muy prolongada, porque tienen que afrontar primero el suprimir la adicción y luego el tratamiento del trastorno mental de base, pues desborda, ¿no?, los parámetros clásicos, ¿no?, de unidad de agudos, unidad de media estancia, etc. Entonces, bueno, está surgiendo ahí una necesidad de atención prolongada, ¿no?, que está desbordando los parámetros tradicionales de atención a este grupo. Yo creo que ese es otro tema importantísimo. Y luego, finalmente, aparece este tema que es también muy clásico, es de la coordinación sociosanitaria, ¿no? Es decir, que efectivamente hay la atención tal como está estructurada, pues la sanidad se ocupa de unos aspectos, lo social abarca otros, pero realmente que haya un flujo
y una coordinación adecuada, y que, porque si no se ocurren fenómenos como que, por ejemplo, los recursos residenciales. Si realmente hay un recurso residencial para personas con una enfermedad mental grave y necesidad de apoyos, ¿no? Pues no tiene una dotación suficiente, pues claro, lo que ocurre es que hay una ruptura, ¿no?, de la continuidad terapéutica. Sobre todo también porque en los recursos sociales se está implementando un nuevo modelo, que es el modelo de atención centrada en la persona, que no tiene su correspondencia en el sistema sanitario. Con lo cual yo creo que ese es un tema también que genera unas disarmonías, ¿no?, entre los dos sistemas, que sería muy importante que se abordase. Además, si me permites, me añadiría que en estos sistemas de atención, donde cada vez somos más conscientes de poner el foco en la atención en la persona y en la humanización de la atención, nos encontramos que la precarización de servicios hace que la presión asistencial esté deshumanizando esa propia atención. Con lo cual tenemos muchas reclamaciones y quejas de pacientes que encuentran que hemos retrocedido en esa atención más humana, más cercana, donde las emociones y los sentimientos del paciente sean tenidos en cuenta. Y no por falta de voluntad de los profesionales, sino por la imposibilidad que tienen de poder prestar un minuto de atención. Os preguntaba antes por las patologías o los trastornos más graves, en qué situación se encuentra. Ya, si queréis, entramos un poco también dentro del Plan Nacional y la estrategia, qué déficit, qué necesidades. ¿Consideráis que son los grandes olvidados? Manuel. Sí, ya he comentado antes lo que tiene que ver con los mayores. Yo creo que también tiene que ver, efectivamente, las personas con trastorno mental grave que tienen necesidad de una provisión de recursos de apoyo para mantener su nivel de autonomía, y también, idealmente, como comentaba Ana, para volver a reintegrarse, ¿no?, en el mundo laboral. Yo creo que son áreas que están pendientes, ¿no?, y que deberían desarrollarse. Y el tema también de los trastornos de la patología dual, ¿no?, lo que tiene que ver con el uso de sustancias y el consumo de tóxicos, me parece que son tres que todos tienen que van dirigidos precisamente a ese colectivo de las personas con trastorno mental grave. A mí me gustaría decir que el hecho de que ahora se hable más que nunca de salud mental también corre un riesgo. O sea, todo tiene su cara y su cruz. Y es que se está produciendo un fenómeno de idealización del perfil de persona con un problema de salud mental. Un perfil que muchas veces no se corresponde con el real y que antes estaba totalmente deteriorada la imagen pública de quien tenía una enfermedad mental, pero hoy se idealiza en una persona que a lo mejor incluso de éxito, pero que no ha podido hacer frente a las vicisitudes de la vida, y que la realidad es otra, es que la mayoría de la gente es normal y corriente y que tiene pues o su enfermedad o sus altibajos. Entonces, esa idealización creo que está haciendo flaco favor a la gente más joven, a veces por un efecto de idealización. Me venían muchas veces las ideas del romanticismo, donde se idealizaba incluso el suicidio, ¿verdad?, por parte de determinados autores. Entonces, creo que hay que ser más realistas cuando contamos las cosas, y sobre todo que el estigma sobre quien tiene un trastorno mental grave todavía no se ha superado. Sí, yo creo que también, hablando de estos, digamos, colectivos también específicos o colectivos que requieren, ¿no?, una atención específica, hay que tener en cuenta el gran número de personas en España que aún viven en una situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Estamos hablando de más de 12 millones de personas en España. Es una cifra muy importante. Indudablemente, los problemas de salud mental que afectan a esta población deben ser un objeto de prioridad, porque indudablemente tienen, en muchos casos, ante la situación de vulnerabilidad que viven, tanto económica, social, no son ni conscientes de que tienen o pueden tener un problema de estas características. Segundo, tienen muchísimas más dificultades para el acceso
a un adecuado tratamiento y, desde luego, nula capacidad económica para poder tener una alternativa. En este sentido, creo también que de colectivos concretos como mujeres en una situación de especial vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género, niños víctimas de violencia de género y también, en general, la atención a las víctimas de delitos. Yo he sido ponente del Parlamento Europeo en la última revisión de la Directiva de Víctimas y hemos incidido muchísimo en que seamos capaces, ¿no?, de prestar una atención psicológica adecuada a las víctimas, especialmente a las víctimas de delitos violentos, delitos contra la integridad física, delitos de agresión sexual. Y es muy importante esto porque muchas veces la carencia de esta atención adecuada en el proceso victimiza doblemente a la víctima y genera problemas secundarios que podrían haberse detectado. Para los niños, para determinados niños en situación de vulnerabilidad, desde luego la detención temprana es absolutamente necesaria. Y para eso, reitero, indudablemente la mayor incorporación de recursos humanos, de psicólogos clínicos en la atención primaria es fundamental. Esta es una de las prácticas, de las buenas prácticas entre Estados miembros que han puesto esto en marcha. Medio segundo. Creo que está todo más que dicho. Es fundamental abordar desde los aspectos específicos de la población diana, susceptible de los problemas de salud mental. La juventud es súper importante atenderla y también creo que es importantísimo aquellas personas mayores con la soledad no deseada, las mujeres víctimas de violencia de género y una cuestión que creo que no se ha nombrado, que podría ser la única que no se ha nombrado, las personas con enfermedades raras o enfermedades minoritarias. Yo creo que también es importantísimo favorecer el diagnóstico de las personas con enfermedades raras porque el no tener una certeza de una enfermedad o de un diagnóstico también afecta mucho a esas patologías de salud mental que indudablemente son acuciantes y que dificultan mucho el bienestar de la vida. Os quiero hacer, antes de acabar, que ya vamos fuera casi del tiempo, pero tengo dos preguntas. Una es el comisionado, que os tengo que preguntar vuestra opinión sí o sí, por favor, ser breves. Ya sabéis que los determinantes sociales de la salud van a marcar un poco sus líneas de trabajo. Manuel, empiezo por ti porque creo que tienes una opinión clara. Sí, bueno, nosotros efectivamente en los últimos tiempos hemos tenido una diferencia de opiniones, ¿no?, sobre, por ejemplo, en cuanto, sobre todo en algunas opiniones que se han vertido, no directamente del comisionado, pero sí, por ejemplo, en el acto de presentación, ¿no?, en el que se comentaron algunas frases, ¿no?, como que los psicofármacos matan, ¿no?, y que con lo que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no?, porque creemos que sobre todo en las personas con enfermedad mental grave es al contrario, son un tratamiento correcto, mejora la esperanza de vida y entre los factores que disminuyen esa esperanza de vida, si son 14 años, pues 8 años, por ejemplo, se deben a circunstancias no naturales y 6 a procesos naturales, ¿no? Con lo cual es muy importante no hacer esas afirmaciones tan genéricas que pueden sembrar alarma, sobre todo cuando psicofármacos es una palabra muy genérica. Dentro de los psicofármacos hay sustancias antipsicóticas, ansiolíticos y cada uno tiene su... Estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que se ha comentado acerca de las cifras, ¿no?, de consumo de ansiolíticos en España, que es un problema efectivamente que hay que abordar, pero probablemente en otras clases de, por ejemplo, los tratamientos para el trastorno bipolar, pues no estaríamos. O sea, yo creo que es muy importante no hacer afirmaciones generales, sino ir a... en cualquier caso, ya digo que no es que el comisionado dijera esto, ¿no?, sino que se dijo en un acto en el que se estaba presentando. Y a raíz de eso pues surgió unas diferencias, pero quiero decir también que precisamente a raíz de esa situación pues hemos tenido un contacto directo con la comisionada. Hemos sido recibidos por la comisionada el pasado día 8 de mayo. Hemos hecho unos esfuerzos para colaborar. En este momento, por ejemplo, hemos sido invitados, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, a participar en el grupo de trabajo de salud mental y trabajo, y ya tenemos un representante en ese grupo.
También se nos informó que se iba a convocar la Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Salud Mental, en la cual también formamos parte. Quiero decir que, bueno, yo creo que ha sido acertada la creación del comisionado, la figura. Me parece que es una medida interesante y oportuna para coordinar todas estas convergencias que deben producirse en el campo de la salud mental. Y bueno, y estamos desde luego abiertos a colaborar y a aportar nuestra visión en todos estos problemas. Vale, y Ana, te quiero hacer una pequeña pregunta. La situación de las comunidades autónomas está, ¿no? Tú la tienes más cercana. El plan, está la estrategia, cómo se está desarrollando dentro de las comunidades. Hablábamos antes de la diferencia e inequidad ¿no? de la población de primera, de segunda. ¿Tú? Sí, si me permites hacer también una aportación a la pregunta del comisionado, decir que desde ASAPME Aragón estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de las sociedades científicas. Creo que fue inadecuado el discurso que dio la persona invitada, porque sobre todo induce a pacientes que necesitan un tratamiento crónico a una confusión que fue totalmente innecesaria. En cuanto a las comunidades autónomas, hay una desigualdad tremenda. De hecho, en Aragón no hemos tenido ninguna Dirección General de Salud Mental hasta ahora, que se acaba, bueno, hace ya 6 meses que se constituyó, y es la primera vez en nuestro territorio que hay una Dirección General que se ocupa de este asunto. Yo soy consciente que en otras comunidades sí que hay, y si no tienes alguien que coordine, que organice y que permita esa integración de las diferentes políticas desde un punto de vista de salud mental, es imposible. Con lo cual yo soy también, tengo una visión positiva a futuro, porque creo que estas políticas más globales contribuirán a esa desigualdad territorial. Pues si os parece, cerramos con una última pregunta a cada uno de vosotros. Quiero que me contestéis de una manera breve y rápida, porque si no me van a matar. ¿Qué expectativas creéis que se abren en el horizonte con las medidas que se están poniendo en marcha? Kilian. No sé, tú. Pues yo creo que es fundamental que hagamos políticas desde lo micro a lo macro en el ámbito comunitario. Es verdad que estamos viendo inequidades en territorios y está vinculado principalmente a esa ideología con la que podemos gobernar en muchas ocasiones, y creo que es fundamental que tengamos una visión más progresista y más integradora de las políticas comunitarias con respecto a la salud mental. Creo que a nivel Estado se está avanzando y es la línea favorecedora para que se pueda reducir la curva de los problemas de salud mental. Creo que es en esa línea, y a nivel macro, en la Unión Europea, pues ya lo hemos dicho, necesitamos tener un arco parlamentario progresista que apueste por las políticas integradoras en salud mental. Creo que el diagnóstico está hecho. También se está trabajando en esas subcomisiones de estudio. Ese pacto de Estado es fundamental para aumentar la apuesta por la salud mental, pero el diagnóstico creo que en estas jornadas ha quedado más que claro. Yo soy defensor de la figura de la subsecretaria de Estado para la salud mental. Creo que es un organismo especializado, al igual que se han creado las secretarías de Estado, las direcciones generales regionales para abordar la salud mental, porque se tiene que acotar y se tiene que trabajar desde organismos específicos. Y yo creo que entre todas las cuestiones que aquí se plantean es el caldo de cultivo para que podamos tener unos mejores ratios y una población más sana, que al fin y al cabo es lo que queremos como sociedad. Soraya. Bueno, pues yo también, yo quiero acabar también lanzando un mensaje de esperanza, porque honestamente lo creo. Creo que la salud es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas europeas, está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales. Cuando hablamos de la Unión Europea como un espacio integrado de derechos y libertades de los ciudadanos, tenemos que tener en cuenta que hay que trabajar por que haya una equidad en el acceso a estos servicios de salud. Y aquí la salud mental, es verdad que antes ya existía el problema, pero políticamente se ha abierto un hueco, es una prioridad política, está en las agendas de los gobiernos de los 27. Y creo, sinceramente, como muy bien decías antes, que la sociedad
las asociaciones de pacientes, la sociedad científica van realmente también a empujar para que si hay una tentación de volver a invisibilizar este problema sea realmente muy complicado. Por lo tanto, creo que estamos ahora en el buen camino, pero también honestamente creo que hay que acelerarlo y creo que España, por sus condiciones socioeconómicas, como una economía potente en la Unión Europea, debe avanzar más y más deprisa, porque tenemos que indudablemente alcanzar ratios de inversión de número de profesionales en la sanidad pública que estén al menos en la media de la Unión Europea. Y espero que este pacto nacional y este impulso nos ayude a ello. Ana. Pues mira, yo quiero hacer referencia precisamente a un investigador en trabajo social, que era Marco Marchioni, que decía que el nivel de asociacionismo de un país impulsa su democracia y que para mí debían ser prescritas por los facultativos las asociaciones de pacientes, porque no solamente somos observatorios de lo que está pasando, sino que somos aliados con el sistema público para poder hacer prevención, detección y, sobre todo, disminuir costes sanitarios. Bueno, yo dos ideas. Una, que todo lo que hablamos, si finalmente no se traduce en una mejora de la atención a las personas más desfavorecidas y que tienen sobre todo trastorno mental grave, pues no tiene éxito. O sea, ese es el colectivo que debemos tener siempre presente. Y en segundo lugar, bueno, pues poner un poco en valor el papel de las sociedades científicas, que evidentemente nosotros tenemos el cuestionamiento en nuestro ADN. O sea que nuestra misión es precisamente interrogarnos, buscar evidencias y eso, por supuesto, nos lleva a veces a estar en disconformidad con determinados temas. Pero yo creo que ese es precisamente nuestro punto fuerte, es decir, que podemos aportar, ¿no?, esa visión crítica, pero desde luego siempre de una forma constructiva, y estamos al servicio, ¿no?, de las políticas que se vayan a desarrollar para colaborar y dar nuestra visión. Pues muchas gracias a todos, gracias por seguir dando visibilidad a la salud mental. Si os parece, lo dejamos aquí y hasta otro día. Despedimos esta entrega de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.